¿Qué tal? Buenas noches, les damos la bienvenida una vez más, un jueves más a su programa Cuenta la Leyenda. Hoy jueves 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Como les mencionamos el día de ayer, este programa es pregrabado, ¿verdad? Pero sin embargo estamos aquí cumpliendo como cada jueves contando las historias, ¿verdad?, que ustedes nos han compartido. A nombre de todo el equipo de Cuenta la Leyenda les damos la bienvenida. Mi nombre es Brian Olmos y empezamos. ¿Qué tal? Bienvenidos, yo soy Tony Tapia y muy gustoso de que estén una vez más con nosotros. En esta ocasión vamos a empezar con una historia que nos compartió una persona anónima, así lo vamos a llamar. Es una historia interesante, basada en hechos reales, en una casa que ellos compraron hace un tiempo. Al parecer en los años 1900 más o menos data la casa, ¿no? Que se construyó. Normalmente el lugar donde está situado ahorita esta casa, al parecer primero fue una escuela, tengo entendido, una escuela. Entonces pues cambiaron la escuela, la movieron, empezaron a hacer inmuebles, casa, habitación. Fue cuando ellos adquirieron esta casa. Explica esta persona que nos comparte esta historia que a esta casa se fue a vivir él con su esposa y un niño recién nacido. Entonces cuenta la leyenda que en esta casa, si nosotros la vemos de frente, exteriormente, hacia un lado tiene su cochera, y exactamente de un lado de la cochera, en la orilla, tiene una barda que no es muy alta, ¿no?, en la cual se pueden asomar algunas personas de cierta estatura. Entonces cuenta esta persona que una vez alguien de ellos, creo que es ella, la señora, ve a lo lejos en las noches, de repente comienza a ver alguna luz a lo lejos, una luz, pero no alcanza a distinguir de qué es esa luz y se queda con esa incógnita, ¿no? Conforme pasan los días, al rato lo vuelve a ver otra vez y a veces se le figura, no sé, que es a lo mejor otra casa también, o que puede ser otra barda que está ahí al fondo con una luz o algo así. Ve algunas cosas, pero no ve claro exactamente, no puede definir qué era. Entonces se les hace algo extraño, porque al fondo por allá no hay nada más que esa luz, no hay otra cosa, ¿no? Bien, entonces dicen que de repente, después de cierto tiempo de ya estar viviendo en ese lugar, cuenta que la señora está en su casa la mayor parte del tiempo, ¿no?, como ama de casa, como madre de familia. Entonces, de repente, una vez se enciende el equipo de sonido, un equipo de sonido que tienen en su casa, un modular, pero se enciende de una manera extraña porque nadie lo encendió. Se enciende con un volumen bastante alto. Entonces, pues la muchacha esta se saca de onda, obviamente, y va y lo apaga, y a los minutos vuelve a pasar otra vez lo mismo. Se asustan, desconectan. También cuentan que una vez se escucha también a un infante que ríe o que llora, no alcanzan a percibir bien, pero escuchan a un infante. Entonces, pues empiezan a ocurrir varios sucesos dentro de esta casa, como por ejemplo, una vez dice que el señor, mientras estaba cuidando a su niño dentro de su casa, la señora, la esposa, se encontraba en revisión en el hospital. Entonces a él le tocó cuidar al niño en su casa. Dice que de repente les escuchó un grito de una mujer
y les dijo: lárguense de aquí, que les dijo. Entonces él se asustó porque lo escuchó, volteó rápidamente y estaba en el segundo piso, ¿no? En el cuarto del segundo piso. Entonces deja al niño en el cunero, le estaba dando comida precisamente, deja al niño en el cunero, y baja rápido para asomarse porque él piensa que tal vez fue una tía de él que fue a visitarlos o que andaba por ahí, no sé, que entró a lo mejor así, que estaba abierta la puerta y pudo entrar, o que era la esposa que entró desesperada, a lo mejor alguien la venía siguiendo o no, algo pasaba, no sé. Un grito tan rápido que no pudo distinguir exactamente la voz, solo que era una voz de mujer. Entonces baja corriendo rápidamente y ve que no hay absolutamente nadie. Cuenta también la historia, es una historia no muy larga, pero son varios sucesos así cortos. Hay también dentro de esta historia un suceso en el que este mismo hombre trae ropa limpia y la va a subir a su cuarto para doblarla, para acomodarla y todo, ¿no? Es una ropa que lavó y la va a subir. Entonces empieza a subir los escalones con la ropa en las manos. De repente dice que empieza a escuchar a niños, muchos niños, como que jugando, desesperados, como que estaban muy vivos, como que estaban muy alegres, pero demasiado fuertes las risas de los niños y todo lo que decían, ¿no? Entonces él gira por reflejo, ¿no? Para ver hacia abajo de las escaleras y ver qué niños vienen siguiéndolo, ¿no? Pero dice que al momento de girar seguía escuchando las voces de los niños, los pasitos que subían los escalones, pero no veía absolutamente nada. Sin embargo, se venía acercando cada vez más el ruido hacia él, hacia donde estaba él, y él obviamente pues se quedó tieso, no supo qué hacer porque se asustaba de que no veía lo que escuchaba. Y dice que de repente sintió como si esos niños hubieran pasado a través de él y se empezaron a escuchar del otro lado, hacia arriba, como que pasaron corriendo las escaleras y lo atravesaron hacia arriba. Varios sucesos que han pasado en esta casa habitación que muy amablemente nos compartieron y que como conclusión pues entre la pareja decidieron hacer oración a Dios para pedir por qué, que los ayudara con esto, con este tipo de cosas que pasaban ya muy a menudo, muy frecuente, muchas cosas que la verdad ahorita en lo personal no me acuerdo exactamente de todos los sucesos, pero estos son los sucesos que yo en este momento me estoy acordando más, que son parte de esta historia. Entonces ellos optaron por hacer oración, bendecir la casa, y desde entonces ya no pasa absolutamente nada. No saben por qué hubo ese tipo de sucesos, cuál es la razón, si la zona tal vez a lo mejor alguna vez hubo algo ahí, no sé, referente a un niño, niños, no sé, como era una escuela, en ese momento, bueno, antes de que ellos construyeran ahí, de que compraran una casa, entonces tal vez pudo haber sido algo que hubiera pasado en esa escuela décadas atrás. No lo sabemos, no hay una historia que dé una explicación a todo esto. Simplemente es una historia que nos han compartido y que nosotros con muchísimo gusto las compartimos con ustedes para que ustedes tengan su libre opinión. Muchas gracias por habernos compartido esta historia, y vamos a pasar a una historia más con Brian Olmos. Claro que sí, muchas gracias Tony, muchas gracias. Bueno, también les vamos a compartir una historia. Fíjense que esta historia es de un señor que me contó esta historia hace unas 2 semanas más o menos. El señor, no voy a decir el apellido, pero se llama Fermín, Don Fermín le dice. Entonces Don Fermín me contó esta leyenda, esta historia que a él le pasó, y cuenta que cuando él estaba muy pequeño, él vivía en Nacosari junto con toda su familia. Ellos vivían en una ranchería, en un ranchito muy cerquita ahí de Nacosari, y se dedicaban pues precisamente a todo lo que era pues la ganadería y todo lo relacionado con lo que es la ranchería o los ranchos, ¿verdad?
Cuenta don Fermín que él era un niño muy inquieto, era un niño muy travieso, era un niño muy peleonero y peleaba muchísimo con sus hermanos. Él tenía la manía de estar peleando con los hermanos. Digo, como todos a fin de cuentas en la infancia lo hicimos alguna vez, ¿verdad? Pero cuenta él que él fue el más inquieto, el más peleonero de todos los hermanos. Fue una familia grande en la que él creció, eran varios hijos, el papá evidentemente y la mamá. Y don Fermín fue el más peleonero de todos los hermanos. Cuenta que también tenía la manía de decir muchas malas palabras, a pesar de que era un niño, ¿verdad? Entonces don Fermín dice que era muy mal hablado también él. Pues evidentemente en el rancho había perros, había vacas, había ganado, había toda clase de indumentaria que hay en un rancho, ¿verdad? Platica don Fermín que su papá era una persona que, o más bien en su casa, él recuerda que no había imágenes religiosas. Dice que él no se acuerda o no tiene un recuerdo en su memoria que haya visto algún tipo de crucifijo o alguna imagen religiosa como en la mayoría de las casas, sobre todo en los pueblos y en las rancherías, ¿no? Por lo general hay, pues, por lo menos una veladora de un santito o una imagen de un santo, de la Virgen o de un crucifijo. Dice don Fermín que él no recuerda que sus papás hayan tenido ninguna de esas imágenes. Al contrario, su papá tenía cosas o imágenes medio raras y que veía como garabatos, cuenta don Fermín, ¿verdad? Que él veía como garabatos, pero en su inocencia de la infancia nunca supo pues qué significaban, ni mucho menos. Platica don Fermín que su papá constantemente les decía, va a venir por ti el diablo, decía, te va a llevar el diablo. Dice don Fermín que cada vez que él hacía una travesura, que cada vez que peleaba con sus hermanos, el papá constantemente les decía, te va a llevar el diablo, cabrón, les decía. Y si haces esto, te va a llevar el diablo, cabrón. Les pido disculpas por las palabras, pero textualmente eso es lo que él platica, don Fermín es lo que él platica, y con un lenguaje muy propio de las personas que viven en los campos por lo general, ¿verdad? Entonces él cuenta todo esto, ¿no? Que constantemente el papá les decía esa frase, te va a llevar el diablo, te va a llevar el diablo, si hiciste esto, te va a llevar el diablo. Y cada vez que él peleaba, que le decía el papá, ¿no? Fermín le decía, te va a llevar el diablo si sigues peleando, cabrón, le decía. Y cada vez que el niño también decía una mala palabra, le decía, no estés diciendo malas palabras, los niños no dicen malas palabras, te va a llevar el diablo, Fermín, le decía, ¿no? Pues así fueron pasando los días, fueron pasando los años, y él seguía siendo un niño, ¿verdad? Él seguía haciendo travesuras, y el papá pues también se le seguía mencionando mucho eso. Dice que el papá siempre estaba amenazando con eso de que el diablo y el diablo y el diablo y el diablo, hasta que un día el papá de don Fermín le dijo, mira, Fermín, le dijo, el diablo, le dijo, es un señor que se viste de negro, le dijo. El diablo es un señor que viste de negro y anda con una capa larga y negra, le dijo. Viene montado en un caballo con ojos de fuego, le dijo. Y siempre se está riendo, le dijo. Siempre se está burlando. Así que pórtate bien porque te va a llevar el diablo, le dijo. Él, pues don Fermín, no creía o no le daba mucha importancia a lo que su papá le decía, ¿verdad? Nada más escuchaba constantemente eso, ¿ok? Cuenta don Fermín que un día, uno de tantos que estaba pues jugando, peleando habitualmente con los hermanos, dentro del pleito le aventó una pedrada con el hermano que estaba peleando y le abrió la cabeza. Pues evidentemente el niño empezó a llorar, ¿no? Platica que no fue una herida muy profunda, ahí no había doctores
vivían en un campo, en un rancho, no había doctores, siempre se las ingeniaban pues de alguna manera, ¿verdad? Pues cuenta que sus papás curaron al hermano, ahí le hicieron un vendaje, no sé qué le habrán hecho, y que le pusieron una buena regañada a Fermín, ¿verdad? Y que le dijo, el papá a Fermín, le dijo, vas a ver, le dijo, vas a ver, me las vas a pagar, le dijo, el papá lo amenazó a Fermín como diciéndole así, vas a ver, ¿no? Pues dice don Fermín que se quedó como que muy impactado porque pues sí le había hecho daño al hermano, ¿verdad? Y con el papá como que amenazándolo así, ¿no? Le dijo, vas a ver, le dijo, vas a ver. Eso es todo lo que le dijo, ¿no? Pues ese día transcurrió, siguió el paso de los días, cenaron en la noche. Ya, después de la cena dice que todos, como habitualmente, se dormían muy temprano en la ranchería, se fueron a dormir. Después de cenar se fueron a dormir, ya todo estaba en silencio. En los ranchos pues evidentemente no hay luz eléctrica ni nada, menos en esos tiempos, ¿no? Estamos hablando de pues, don Fermín es una persona de la tercera edad, fue ya hace bastante tiempo, ¿no? Entonces dice que esa noche estaban ladrando los perros. Por lo general los perros ladraban en el rancho, pero esa noche dice que ladraban más de lo habitual, ¿verdad? Y que estaban ladre y ladre y ladre y ladre, y que no era un ladrido como cualquier noche, ¿no? Sino que estaban muy inquietos y ladrando mucho los perros, ¿verdad? Entonces el papá de don Fermín le dice a don Fermín, le dijo, ve y calla a los perros, le dijo, ve y calla a los perros. Y pues no le quedó de otra a Fermín, ¿no? Más que pues ponerse ahí unos zapatos, ¿no? Yo creo, y fue a donde los perros, pues para callarlos, ¿no? Cuando sale, platica que los perros estaban pues muy lejos, ¿no? No estaban ahí fuera de la propiedad, sino que estaban algo retirados, y pues evidentemente no había luz, no lograba ver claramente porque era de noche. Entonces él solamente veía que los perros estaban lejos. Pues dijo, pues voy para donde están los perros, ¿no? No le dio miedo porque pues estaban acostumbrados a caminar de noche dentro del campo, dentro del rancho, y fue a donde estaban los perros a ver a qué le estaban ladrando los perros. Dice don Fermín que empezó a caminar a donde estaban los perros, y cuando va llegando ahí, que poco a poco se fue caminando cada vez más pausado, porque al punto de donde estaban los perros vio precisamente que venía caminando un caballo negro con los ojos rojos, y que arriba del caballo venía precisamente un señor vestido de negro con una capa larga y negra, y que simplemente se paró, se detuvo en donde estaba Fermín, se detuvo el caballo, se detuvo el jinete, y dice que se le quedó viendo y se empezó a reír de él, y solamente lo apuntó y le hizo así. Nunca, dice que no mencionó ninguna palabra, que no le dijo nada, simplemente él se estaba riendo de él a carcajadas, se reía, pues dice que se reía a carcajadas como en una burla, y que simplemente lo apuntó hacia donde estaba él, y así se quedó apuntándolo. Dice don Fermín que se quedó pues helado, ¿no? Se quedó en shock, y a como pudo reaccionar salió despavorido corriendo a la casa, se dio media vuelta y salió corriendo a la casa, ¿no? Pues evidentemente asustadísimo, ¿no? Asustadísimo, y cuenta que en cuanto entró a su casa, su papá estaba en una poltrona sentado y le dijo, te dije, cabrón, te dije. Pues cuenta don Fermín que después de eso pues ya no le quedaron ganas de seguir molestando a los hermanos, ¿no? Y que por lo menos enfrente de los papás pues se le quitó la maña de estar diciendo malas palabras. Y eso fue como que la moraleja de lo que le pasó a don Fermín. Bueno, pues esta historia también se las compartimos a todos ustedes.
Nos da mucho gusto que sigan esta transmisión y continuamos. Gracias. A nombre de todo el equipo de Cuenta la Leyenda, te agradecemos que hayas estado un jueves más, hoy 14 de febrero. A nombre de todos mis compañeros, te doy las gracias y buenas noches. Muchas gracias. En las cámaras Nando Ramos, Gabriel Valenzuela y Tito Valenzuela, un servidor Tony Tapia, y de parte de todo el equipo de Cuenta la Leyenda, te esperamos el próximo jueves. Dios te bendiga.